En los últimos años, el mundo se ha vuelto más silencioso. No es el silencio que llega después de la lluvia o antes del amanecer, sino un silencio especial y denso, como en un museo donde las cosas que perdieron a sus dueños hace mucho tiempo yacen bajo un cristal. Lena se acostumbró a este silencio. Vivía en él, lo respiraba, lo escuchaba a través de las paredes y los techos de hormigón, a través de las carpetas de archivo que guardaban los restos de lo que una vez se llamó vida. En su mundo, las desapariciones se convirtieron en parte de la vida cotidiana. Primero, pueblos pequeños, luego grandes. Primero, aldeas olvidadas, luego, megaciudades. Nadie sabía por qué ocurría esto. Nadie recordaba qué había habido en el lugar de los monitos desaparecidos. Vacío, envuelto en niebla, y la sensación de que nunca había habido nada allí. Solo Lena y quienes eran como ella podían captar un sutil eco. Sombras fantasmales de calles, olores que no podían pertenecer al presente, susurros de voces que detenían el corazón. El silencio era especialmente denso ese día. Lena se despertó temprano, cuando la niebla nocturna aún no se había disipado tras las ventanas. Su habitación estaba fresca y olía a polvo y papel viejo. En la pared, entre las fotografías de lugares desaparecidos, colgaba un mapa, lleno de marcas, flechas y líneas que no llevaban a ninguna parte. Se acercó al mapa y recorrió con el dedo una de las líneas. Donde antes estaba la ciudad, ahora había una mancha blanca, como si alguien la hubiera recortado de la mismísima estructura del mundo con un cuchillo. El archivo donde trabajaba estaba en penumbra. Los estantes eran profundos, perdidos en la penumbra, y las lámparas bajo el techo parpadeaban, como cansadas de una eterna espera. Allí no solo se guardaban documentos, sino también la memoria. Lena era archivista, pero su trabajo era diferente a lo habitual. Recopilaba no solo papel, sino también cosas inescribibles, ecos de ciudades desaparecidas, sombras de recuerdos, fragmentos de voces. A veces le parecía que ella misma se convertía en parte del archivo, que sus pensamientos y sentimientos se disolvían entre esas paredes. Ese día recibió una llamada temprano. La voz del otro lado era seca y oficial, pero con un toque de alarma. Lena, tenemos una emergencia. Ha desaparecido una metrópolis. ¿Cuál? Nadie se acuerda. Una pausa. Hasta las coordenadas han sido borradas. Solo tú sigues en la lista como persona conectada a este lugar. Lena sintió un nudo en la garganta. No le sorprendió. Se había acostumbrado a esas llamadas en los últimos años, pero cada vez era como un puñetazo en el estómago. Me voy. El viaje a su destino duró varias horas. Autopistas vacías, escasas gasolineras. Campos donde antes había casas se veían fugazmente ante la ventana. Cuanto más se acercaba al destino, más densa se volvía la niebla y menos coches había. Al acercarse a la ciudad, si es que aún podía llamarse ciudad, la carretera se acababa. El navegador mostraba el vacío, el mapa, una mancha blanca. Lena salió del coche e inhaló el aire húmedo. Olía a ozono, como después de una tormenta, y a algo más. Dulzón, inquietante, como el olor de una infancia olvidada. El vacío se extendía ante ella. Donde debería haber calles, casas, ruido, solo había niebla gris, raras siluetas de farolas retorcidas, trozos de asfalto que no llevaban a ninguna parte. Lena cerró los ojos y escuchó. Al principio, nada. Luego,
Un eco apenas audible. La risa de un niño, el sonido de cristales rotos, el crujido de las hojas. Dio un paso adelante, y por un instante una escena pasó ante sus ojos. Una mujer con un vestido rojo saludando a alguien desde una ventana. Un hombre con una cesta de fruta. Un trolebús doblando la esquina. Todo esto duró un segundo y luego desapareció como un espejismo. Lena lo sabía. Este era su don. Podía ver lo que quedaba tras una desaparición. Ecos, fantasmas, sombras. A veces eran solo fragmentos, a veces escenas completas, pero siempre eran frágiles, como hielo fino. Sacó una grabadora de su bolso y encendió la grabación. Ubicación: antigua metrópolis. Signos de desaparición. Vacío total, sin rastros físicos, pero hay un eco intenso. Veo una mujer de rojo, un hombre con una cesta, un trolebús. Su voz tembló, pero continuó. Parece que la ciudad está aislada de la realidad. No hay sonidos ni olores salvo el eco. La atmósfera es opresiva, perturbadora. La niebla no se disipa. Caminó lentamente, intentando no perder el contacto con el presente. A veces parecía que sus piernas se desplomaban en el vacío, que alguien la seguía. En esos momentos, Lena se detenía, respiraba hondo, recordaba su nombre, año Minonetsia y lugar de nacimiento, un ritual que la ayudaba a no disolverse en los recuerdos ajenos. De repente, una figura emergió de la niebla, un hombre de unos 40 años, con una chaqueta raída y la mirada vacía. Estaba de pie en medio de la nada, como esperando a alguien. Lena se acercó, intentando no asustarlo. «Hace mucho que estás aquí». El hombre la miró a través de ella y, de repente, volvió a la vida. «Yo recuerdo, había una ciudad, el cumpleaños de mi hija, pastel, velas». Su voz se volvió más baja. Y entonces todo desapareció. No recuerdo su nombre. Ni siquiera recuerdo mi propio nombre. Apretaba un trozo de papel en la mano. Una vieja fotografía en la que era imposible distinguir los rostros. Tengo miedo de olvidar esto también. Lena tomó la fotografía con cuidado y la examinó. Mostraba una calle, casas, gente. Pero todo estaba borroso, como si alguien hubiera borrado los detalles con una goma de borrar. En el reverso había letras ilegibles, quizá un nombre, pero la tinta se había corrido. ¿Recuerdas lo que pasó antes de la desaparición? El hombre negó con la cabeza. Todo estaba revuelto. Primero el reloj empezó a sonar de forma extraña. Luego los vecinos dejaron de saludarse. Y luego, silencio. Lena anotó sus palabras y tomó algunas fotos con su vieja cámara analógica. Los equipos digitales solían negarse a funcionar en las zonas de desaparición. Sabía que cualquier fragmento, cualquier detalle, podría ser la clave de la solución. «Volveré», le prometió al hombre, aunque no estaba segura de que él entendiera o recordara sus palabras. El camino de regreso fue duro. La niebla no se disipaba, y detrás de ella parecía que alguien la seguía. Lena no se giró. Sabía que si miras atrás, puedes perder el hilo del presente. Permaneció sentada en el coche un buen rato, mirando la fotografía. La voz del hombre resonó en su cabeza. «Tengo miedo de olvidar». Comprendió su miedo. El recuerdo es lo último que queda cuando todo lo demás desaparece. Por la noche, al volver al archivo, Lena anotó el hallazgo en un diario especial.
Pegó con cuidado la fotografía en una hoja en blanco y anotó todos los detalles del encuentro junto a ella. Alrededor había filas de carpetas, cajas con cosas que ya no se necesitaban, grabaciones de audio en las que solo se oía un ruido blanco. Sabía que mañana esta ciudad desaparecería de la memoria de la mayoría. Solo allí, en el archivo, permanecería un eco. Débil, frágil, pero aún vivo. Antes de acostarse, Lena miró el mapa. Otro espacio en blanco. Otro vacío que necesitaba ser llenado. Se acostó sin encender la luz y escuchó el silencio un buen rato. En ese silencio le pareció oír un susurro indistinto, pero persistente. El susurro de ciudades desaparecidas. A la mañana siguiente, Lena se despertó con la sensación de que alguien había entrado silenciosamente en la habitación, dejando tras de sí un olor a hormigón húmedo y carteles descoloridos. Los susurros aún resonaban en su cabeza, pero las palabras se le escapaban como agua entre los dedos. Una luz tenue se filtraba por las gruesas cortinas, pintando siluetas pálidas en las paredes, fantasmas de quienes vivieron en las ciudades desaparecidas. El archivo bullía de actividad. Los empleados discutían sobre nuevas desapariciones. Alguien ordenaba cajas con objetos encontrados al borde del vacío. Alguien veía grabaciones de video en las que, en lugar de calles y casas, solo había niebla gris y siluetas distorsionadas. Lena pasó sin detenerse. Una nueva incursión en la zona desaparecida la esperaba. Ayer, el camino al lugar de encuentro parecía más largo que antes. El asfalto estaba agrietado, las señales de tráfico estaban cubiertas de óxido y la maleza crecía a los lados, algo que no debería haber existido con este clima. Lena lo notó. Las anomalías de la naturaleza a menudo acompañaban a las desapariciones, como si la tierra misma intentara llenar el vacío. Se detuvo en las afueras de la metrópolis. Allí comenzaba una zona donde los dispositivos convencionales dejaban de funcionar. La brújula giraba sin parar, el reloj estaba averiado y el navegador mostraba coordenadas imposibles. Lena se puso los auriculares y encendió un dispositivo especial. Un detector de eco que supuestamente registraba ruidos anormales. Un zumbido apenas audible, similar a la respiración de una bestia enorme, se oía en los auriculares. Caminaba, despacio, prestando atención a cada paso. La grava crujía bajo sus pies, pero el sonido era demasiado fuerte para semejante vacío. A veces parecía que alguien la seguía. Los pasos se acercaban y luego se desvanecían, disolviéndose en la niebla. Lena no se giró. Sabía que a veces el eco de quienes habían desaparecido podía atraer a los incautos a una trampa de la que no había escapatoria. De repente, el dispositivo emitió un pitido. Unas ondas parpadearon en la pantalla, débiles, pero constantes. Lena se detuvo a escuchar. En algún lugar cercano, más allá del esqueleto oxidado de una parada de autobús, se oyó la risa de un niño. Se hizo a un lado y una breve escena apareció ante sus ojos. Un niño con una chaqueta amarilla persiguiendo a un perro por una calle desierta, y detrás de ellos, una mujer con un cartón de leche. Todo esto duró un instante y luego desapareció, dejando solo una sensación de pérdida. Sobre el asfalto, en el lugar donde el chico acababa de aparecer, Lena notó unas huellas extrañas, como si alguien hubiera caminado descalzo sobre pintura fresca. Sacó su cámara, tomó algunas fotos y luego tocó con cuidado una de las huellas. Se le puso la piel de gallina. La superficie estaba fría como el hielo y ligeramente húmeda, como si acabara de llover, aunque no era cierto.
Más adelante, en la profundidad de la niebla, apareció una silueta. Esta vez era una mujer alta, de cabello largo y oscuro, vestida con una capa vieja. Permanecía inmóvil como esperando. Lena se acercó con cuidado, intentando no asustar a la aparición. ¿Recuerdas lo que pasó aquí?, preguntó sin esperar una respuesta. La mujer la miró con ojos vacíos, reflejando solo la niebla. Entonces, de repente, habló. Recuerdo el olor a pan por la mañana. Recuerdo las campanas de la plaza. Recuerdo a un niño con una chaqueta amarilla corriendo tras un perro. La voz era suave, como si viniera de lejos, a través de la espesura del agua. ¿Y tu nombre?, preguntó Lena. La mujer dudó y luego negó con la cabeza. El nombre desapareció. Todo desaparece. Solo quedaron olores, sonidos, colores. Una lágrima brilló en su mejilla, pero se evaporó al instante, sin dejar rastro. Lena sacó una grabadora de voz, grabó la conversación y le tomó una foto a la mujer. En la foto se veía borrosa, como si la lente no pudiera retener su imagen. ¿Eres la única que queda aquí?, preguntó. La mujer miró las manos de Lena, como buscando algo. Somos muchas. Simplemente no siempre nos recordamos. A veces veo a otras, pero pasan de largo sin darse cuenta. A veces yo misma me convierto en una sombra. En ese momento, un timbre sordo surgió de la niebla, como si alguien hubiera dejado caer un objeto metálico. La mujer se estremeció y su imagen palideció. Ya vienen, susurró. Cuando suene el timbre tienes que irte. Lena sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso, más pesado. El dispositivo en su mano empezó a crujir y una interferencia empezó a destellar en la pantalla. ¿Quiénes son?, La mujer no respondió. Simplemente se retiró a la niebla y desapareció, disolviéndose en el vacío gris. Lena se quedó sola. La oscuridad se espesaba a su alrededor, y solo el dispositivo en su mano seguía registrando señales débiles, el eco de pasos, el susurro de voces, el timbre cada vez más fuerte. Corrió al coche sin mirar atrás, sintiendo algo extraño que se espesaba tras ella. De regreso, Lena se detuvo en una vieja tienda que, de alguna manera, había sobrevivido al borde de la extinción. En el escaparate había una fotografía descolorida. Mostraba a una multitud de personas, con los rostros borrosos, pero entre ellas Lena reconoció a una mujer entre la niebla. En el reverso de la foto había una inscripción apenas perceptible. Estábamos aquí. Lo recordamos. Por la noche, al volver al archivo, Lena cargó las fotos en el ordenador. En una de ellas, reflejada en el escaparate de una tienda, se vio a sí misma. Pero junto a ella había una mujer con impermeable, aunque en ese momento Lena estaba segura de que estaba sola. Se quedó mirando la pantalla largo rato, intentando comprender qué ocurría realmente en las zonas de extinción. En su interior, crecía la sensación de que tras cada sombra, tras cada eco, había algo más que simples ciudades olvidadas. Algo que no quería ser encontrado, pero que dejaba rastros para quienes sabían verlos. La noche caía desapercibida en los archivos. Las luces del techo parpadeaban de vez en cuando, proyectando sombras largas y vacilantes sobre las filas de estanterías. Allí, en el corazón del depósito de ciudades desaparecidas, el tiempo parecía aún menos fiable que fuera. Lena caminaba por el pasillo entre los archivos, sintiendo que el suelo se movía ligeramente bajo sus pies, como si algo vivo se escondiera debajo. En sus manos había un hallazgo reciente,
La fotografía de una mujer con impermeable, hallada hoy al borde del vacío. El papel era áspero, los bordes estaban desgastados y la imagen era esquiva, como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Lena guardó cuidadosamente la foto en un sobre transparente, anotó la fecha y el lugar, y añadió al archivo la metrópolis que ya no existía. El archivo estaba organizado de una manera especial. Contenía no solo documentos y fotografías, sino también cosas que parecían insignificantes para la persona promedio. Relojes rotos, trozos de cartas, juguetes de niños con pintura descascarada, trozos de tela con estampados descoloridos. Todos estos eran vestigios de mundos desvanecidos, fragmentos de memoria que aún se aferraban a la realidad. Lena entró en el pasillo del fondo, donde había dispositivos especiales para trabajar con el eco. Uno de ellos era un viejo proyector, que podía proyectar escenas fantasmales en la pared si se insertaba un artefacto adecuado. Cargó una foto, encendió el dispositivo, y algo parecido a una calle apareció en la pared pálida. Siluetas borrosas de personas, letreros apenas distinguibles, la luz de una linterna que temblaba como si la rozara el viento. En ese momento, el pasillo quedó en un silencio absoluto. Incluso los sonidos de las habitaciones vecinas desaparecieron, y Lena oyó el clic de una puerta en las profundidades del archivo. Se giró, pero no vio a nadie. De repente, una sombra corrió por la pared. No era humana, sino demasiado alargada con brazos anormalmente largos. La sombra se deslizó por los estantes y desapareció, dejando tras de sí una sensación de frío. Lena apagó el proyector y regresó a la mesa. En la pantalla, el analizador de imágenes dibujó lentamente detalles. En la pared, detrás de la mujer del impermeable, apareció un símbolo, dos líneas que se entrecruzaban, formando algo parecido a un símbolo de infinito. Ya lo había visto antes, en fragmentos de cartas de otra ciudad desaparecida, en la tapa de una vieja maleta encontrada en la zona vacía. Abrió el archivo electrónico y empezó a buscar coincidencias. Nombres, fechas, coordenadas que ya no significaban nada aparecieron en la pantalla. Entre ellas, el nombre de un científico que trabajaba en el proyecto Reinicio. En una de las carpetas, Lena encontró una grabación de audio. La voz distorsionada de un hombre hablaba de fallos temporales, de personas que olvidaban sus nombres, de relojes que empezaban a retroceder. La grabación se detuvo a media frase. Solo quedaba un ruido blanco en los auriculares, pero a través de él, Lena distinguió un susurro apenas audible. «Recuérdame». En ese momento, una visitante apareció en el archivo. Una mujer de unos 40 años, con el rostro cansado, llevaba una bolsa vieja en las manos. Se acercó a la mesa y miró a su alrededor, como si temiera que alguien la siguiera. «Soy de esa ciudad», dijo en voz baja. «Recuerdo los últimos días». Su voz era ronca, pero había determinación en ella. Lena la invitó a sentarse y encendió la grabadora. La mujer le contó extraños fallos. La gente se despertaba y no se reconocía. Las calles cambiaban de nombre y aparecían desconocidos en las plazas, que desaparecían tan repentinamente como habían aparecido. En los últimos días, el tiempo empezó a fluir de otra manera. Los relojes se adelantaban demasiado, luego se congelaban y a veces retrocedían. Algunos residentes empezaron a olvidar sus nombres, luego los rostros de sus seres queridos, y finalmente la ciudad misma. «Tenía miedo de olvidarme de mí misma», admitió la mujer. «Pero aún conservo esta bolsa. Contiene todo lo que recuerdo». Lena
Pidió ver el contenido. Dentro había un sonajero, un trozo de cinta verde, la fotografía de un hombre de rasgos descoloridos y una nota: «No lo olvides, estuviste aquí». Cada cosa resonaba en el archivista con un extraño temblor, como si tocara un recuerdo ajeno, pero muy importante. «¿Por qué viniste hoy?». La mujer pensó un momento y luego respondió: «Vi tu silueta al borde del vacío. Me pareció que buscabas lo mismo que yo». En ese momento se oyó un golpe sordo tras la pared, como si alguien hubiera dejado caer un libro pesado. Lena se estremeció, y la mujer aferró su bolso con más fuerza. «A veces me parece», susurró el visitante, «que solo somos ecos, que las personas reales han desaparecido y que aquí nos quedamos para recordarlas». Hizo más frío en el archivo. Lena acompañó a la mujer hasta la salida y la observó un buen rato. Luego regresó a su escritorio, abrió el diario y escribió: «Hoy apareció un nuevo eco en el archivo. Una mujer de una ciudad desaparecida. Traía consigo fragmentos de memoria. El símbolo del infinito aparece cada vez con más frecuencia. Las cosas adquieren su propia voluntad. No te dejan olvidar». Antes de irse, Lena se quedó junto a la ventana. La noche se cernía tras el cristal, y en el reflejo no solo se vio a sí misma, sino también la figura fantasmal de una mujer con capa. La figura permanecía ligeramente a un lado, como esperando a ser vista. Lena no se giró. Lo sabía. Hoy la frontera entre el presente y el eco se había vuelto aún más tenue. La noche siempre pasaba desapercibida en el archivo. Lena se quedó más tiempo de lo habitual. Las lámparas del techo ya estaban tenuemente encendidas, su luz amarilla difuminando los límites entre los objetos. Una densa niebla se arremolinaba fuera de las ventanas, reflejando las escasas luces de las farolas, convirtiéndose en puntos turbios. En esta penumbra temblorosa, el archivo respiraba lenta y pesadamente, como si él mismo fuera un ser vivo, cansado de la memoria. Lena estaba sentada a la mesa, revisando viejas notas. En la pantalla del ordenador había fragmentos de entrevistas, transcripciones de grabaciones de audio, fotografías que se volvían cada vez más borrosas con cada mirada. Se sorprendió pensando que algunos detalles desaparecían ante sus ojos. Justo ahora había un niño con un globo en la foto, y ahora había una acera vacía, y solo una sombra en la pared le recordaba su presencia. Sobre la mesa había una carpeta marcada como reiniciar. Dentro había hojas amarillentas, diagramas, fórmulas, bocetos, escritos con letra apresurada. Lena pasaba las páginas lentamente, aspirando el olor a tinta vieja y polvo. Cada hoja transmitía prisa, desesperación, un intento de alcanzar lo esquivo. De repente, su mirada se posó en una frase escrita en los márgenes. «El tiempo no es una línea, es una red. Cualquier intento de arrancar un nodo es una amenaza para toda la red». Lena cerró los ojos y un recuerdo cruzó su mente. Una ciudad al amanecer, calles bañadas por una luz dorada, el sonido de un tranvía, risas infantiles. Sabía que no era su recuerdo, pero la sensación era tan intensa que le costaba respirar. Le palpitaban las sienes. No lo olvides, no lo dejes ir. En ese momento, las luces del archivo se apagaron. Las lámparas parpadearon y se apagaron, dejando solo el tenue resplandor del monitor. En la oscuridad los sonidos se intensificaron. Una puerta crujió en algún lugar. Una ligera corriente de aire atravesó el suelo, y Lena sintió un escalofrío que le recorrió la piel. Se levantó. Buscó la linterna a tientas
y la encendió. El haz de luz arrancó de la oscuridad estantes, cajas y montones de papeles. Todo a su alrededor parecía extraño, y solo su respiración le recordaba que seguía allí. El aire en el 1900 pasillo que conducía al laboratorio era más denso de lo habitual. Lena caminaba despacio, con la linterna temblando en la mano. Aparecieron manchas oscuras en las paredes, rastros de humedad, o quizás algo más. De repente, un leve timbre llegó, desde la esquina, como si alguien hubiera dejado caer una pieza metálica. Lena se quedó paralizada y escuchó. Había algo antinatural en ese sonido. Parecía resonar en su corazón. El laboratorio olía a ozono y a algo químico y penetrante. Allí, entre los instrumentos y monitores, Lena se sintió especialmente vulnerable. Se acercó a la mesa donde estaban las notas del científico que trabajó en el proyecto Reinicio. Su diario estaba lleno de páginas escritas, algunas palabras tachadas, otras repetidas una y otra vez. Borrar el trauma. Reiniciar. Arreglar el error. Precio desconocido. Lena pasó las páginas, y con cada nuevo párrafo, la ansiedad crecía en su cabeza. El científico describió fallos. El tiempo en la ciudad empezó a repetirse. La gente perdió la memoria, las calles se cerraron en círculos, y algunas casas desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. En un momento dado escribió: el experimento se ha descontrolado. Los límites de la ciudad se han desdibujado. La gente está desapareciendo no solo del presente, sino también del pasado. En ese momento, Lena oyó pasos ligeros detrás de ella. Se giró. Una silueta estaba de pie en la puerta. La figura era borrosa, como si sus contornos temblaran en el aire. Lena levantó la linterna, pero el haz de luz atravesó el cuerpo fantasmal, sin dejar sombra ni resplandor. ¿Quién eres? La voz de Lena vaciló, pero no se echó atrás. La criatura no respondió. Simplemente levantó la mano y señaló la pared. Allí, en la penumbra, apareció un símbolo. El mismo símbolo de infinito que Lena había visto en fotografías y cartas. El símbolo parpadeaba como si estuviera pintado con luz, y a cada instante se volvía más brillante. De repente una voz sonó en mi cabeza, no humana, pero clara como un eco. No debes recordar. La memoria es un peligro. Olvídalo. En ese momento, Lena sintió que algo frío envolvía sus pensamientos, intentando expulsar los recuerdos. Apretó los puños, se concentró en su nombre, en los detalles de la habitación. El olor a ozono, la aspereza del papel, el sonido de su propia respiración. Una oleada de resistencia se alzó en su interior. No renunciaré al recuerdo. Debo saber la verdad. La criatura desapareció tan repentinamente como había aparecido. Lena se desplomó en una silla temblando por completo. El diario del científico yacía sobre la mesa. Lo abrió por la última página y vio una breve entrada. Si estás leyendo esto, significa que ya lo he olvidado. No dejes que lo borren todo. En ese momento, la luz del archivo se encendió de nuevo. Todo a su alrededor parecía igual que antes, pero Lena lo sabía. Ahora la frontera entre el presente y la anomalía se había diluido aún más. Sentía un frío interior que no desapareció ni siquiera después de volver a su escritorio. Escribió en su diario: hoy me encontré con un guardián del eco. El intento de borrar la memoria fracasó. El símbolo del infinito aparece cada vez con más frecuencia. El experimento del reinicio se ha descontrolado. La ciudad ha desaparecido no solo del presente, sino también del pasado.
Lo recuerdo, todavía lo recuerdo. Lena cerró el diario y escuchó el silencio. En algún lugar de las profundidades del archivo la puerta volvió a cerrarse y le pareció que una sombra brillaba en la penumbra, demasiado larga, demasiado rápida para ser humana. En ese momento se dio cuenta. La lucha apenas comenzaba. Y en esta lucha no solo estaba en juego su memoria, sino la existencia misma de las ciudades desaparecidas. Era de mañana en el archivo, pero la luz parecía tenue y antinatural. Lena, que no había dormido casi en toda la noche, estaba sentada a la mesa, rodeada de una pila de documentos, fotografías y fragmentos de recuerdos ajenos. Sentía la piel fría y pegajosa, no por las corrientes de aire, sino porque una parte de ella parecía permanecer en la oscuridad nocturna del laboratorio, entre los fantasmas y los ecoguardianes. Frases del diario del científico daban vueltas en su cabeza. Borrar el trauma, reiniciar. El precio es desconocido. Intentó construir una cadena de acontecimientos, pero los recuerdos eran confusos, como si alguien los hubiera mezclado deliberadamente, dejando solo las imágenes más dolorosas y vívidas. Los fragmentos del pasado, como un mosaico, no encajaban en una imagen completa. Ese día, el archivo estaba especialmente silencioso. Incluso los sonidos habituales, el crujido de los papeles, los pasos de los empleados, el zumbido de los ordenadores viejos, parecían apagados, como si todo lo que ocurría fuera solo un sueño. Lena intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvieron a la mujer de la ciudad desaparecida, a su lágrima, que se evaporó sin dejar rastro. De repente, una nueva visitante apareció en el archivo. Una mujer de unos 30 años, de pelo corto y rubio, y aspecto cansado, sostenía en sus manos un viejo juguete infantil, un caballo de madera con la pintura descascarada. Lena sintió de inmediato. Esta mujer no es solo una testigo, es portadora de algo importante. Lo recuerdo, dijo la invitada, apenas traspasando el umbral. Recuerdo la ciudad, recuerdo los rostros, recuerdo cómo desapareció todo. Su voz era tranquila, pero con determinación. Se sentó frente a Lena y puso el caballo sobre la mesa. Buscaba a alguien que pudiera oírme, continuó. Los demás lo olvidaron, o fingieron olvidarlo, pero yo lo recuerdo todo, hasta el último minuto. Lena encendió la grabadora, preparándose para grabar cada palabra. La mujer relató los últimos días de la ciudad. Todo empezó cuando el tiempo se volvió extraño. El reloj de la torre se atrasó y en nuestros apartamentos se adelantó. La gente perdía días, se despertaba y no se reconocía. Entonces aparecían desconocidos, no hablaban, solo miraban y sonreían. Un día me desperté y la calle, al Pompo, otro lado de la ventana, estaba vacía. Ni coches ni gente, solo niebla y el eco de pasos. Se quedó en silencio, aferrándose al caballo con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Intenté recordar mi nombre, pero ya no estaba. Solo me quedaba este juguete. Recuerdo que mi padre me lo regaló por mi cumpleaños. Todo lo demás era un borrón. Lena preguntó por el símbolo del infinito. La mujer asintió. Estaba dibujado en las paredes, en las puertas, incluso en las palmas de los niños. Decían que era un símbolo de protección, pero luego me di cuenta de que era una marca, de aquellos que no se olvidan y por lo tanto no desaparecen del todo. En ese momento, Lena sintió que algo temblaba en su interior. Recordó su sueño, la ciudad al amanecer, el sonido de un tranvía, la risa de los niños. Pero ahora estas
Imágenes le parecían ajenas, como si las viera a través de un cristal nublado. La mujer sacó un papel doblado de su bolsillo, un diario, escrito con letra pequeña e irregular. Esto es todo lo que logré escribir antes de que la ciudad desapareciera. Lena desdobló la hoja con cuidado. Contenía fechas, nombres, eventos y al final, una nota extraña. Si alguien encuentra esto, busque a los censistas. Ellos saben cómo recuperar las ciudades. Lena sintió que el corazón le latía con más fuerza. Esta era la primera pista real que conducía a quienes estaban detrás de la anomalía. Agradeció a la mujer, escribió su historia, tomó una foto del caballo y del diario. Tras la marcha del testigo, Lena se quedó sola. Sus palabras resonaban en su cabeza. Saben cómo recuperar las ciudades. Tomó el diario y releyó las últimas líneas. De repente, nuevas palabras aparecieron en los márgenes, como si la tinta misma hubiera traspasado el papel. El precio es tu memoria. ¿Estás listo para olvidarte de ti mismo por el bien de los demás? En ese momento, las luces del archivo se apagaron, la niebla se espesó fuera de las ventanas, y las sombras parecían moverse en ella. Lena sintió que la ansiedad crecía en su interior, pero también la determinación. Sabía que ahora era el único camino a seguir. En lo profundo del archivo, entre estantes polvorientos, encontró una vieja carpeta con la etiqueta «Censistas». Dentro había fotografías de personas con los ojos cerrados, diagramas que parecían círculos rituales y una lista de ciudades desaparecidas. En la última página había instrucciones. Para recuperar lo que ha desaparecido, debes renunciar a lo más valioso, tu historia. Lena permaneció sentada sobre la carpeta un buen rato, sintiendo que la memoria se le escapaba, que los detalles de su vida se volvían cada vez más borrosos. Comprendió. La decisión estaba cerca. Regresar a las ciudades significaba, quizás, perderse a sí misma. En ese momento, un susurro silencioso, apenas audible, se escuchó en el pasillo. Lena levantó la cabeza y escuchó. Las voces se fundieron en una sola palabra: recordar. Se levantó, tomó el diario, el juguete, la carpeta. Solo un pensamiento permaneció dentro: tengo que descubrir la verdad, aunque me cueste todo lo que me queda. Si la atmósfera y la profundidad cumplen con las expectativas, estoy listo para continuar con el siguiente capítulo. Lena no pudo dormir en toda la noche. Afuera, la niebla se arremolinaba, con raras luces, parpadeando, como si alguien invisible hubiera colocado farolas por la ciudad para quienes podían ver entre los mundos. El archivo la presionaba, incluso en casa, en su propio apartamento. Sentía su peso, el olor a papel viejo, el susurro de las páginas polvorientas, los ecos de las voces de otras personas que no la abandonaban ni siquiera mientras dormía. Las palabras no dejaban de darle vueltas en la cabeza. El precio es tu memoria. ¿Estás dispuesta a olvidarte de ti misma por el bien de los demás? Intentó recordar cuándo oyó hablar por primera vez de los escribas, pero su memoria, obstinadamente, solo le ofrecía imágenes dispersas. Una mano escribiendo el símbolo del infinito en un cristal, rostros de personas con los ojos cerrados, círculos dibujados con tiza en el pavimento. Al amanecer, Lena fue al archivo. Reinaba un silencio especial, lleno de una tensa expectación. Se dirigió al pasillo más alejado, donde se guardaban los archivos, de los que preferían no hablar. En voz alta. Una carpeta con la inscripción «Copistas» yacía en el estante, como si la estuviera esperando.
Lena la cogió, sintiendo un extraño temblor bajo los dedos, como si la carpeta estuviera viva y alguien respirara en su interior. Dentro hay fotografías, diagramas y nombres. Una de las fotografías muestra a un hombre con una capa oscura, con el rostro oculto en la sombra, pero un símbolo familiar es claramente visible en su mano. Otra muestra a un grupo de personas de pie en círculo, cada una con un trozo de papel en la mano, y en el centro del círculo hay un vacío envuelto en neblina. La carpeta también contenía una dirección, un edificio ruinoso a las afueras de Millemsinton, la ciudad, antaño un templo, ahora un refugio para quienes prefieren permanecer en la sombra. Lena sabía que esta era su única oportunidad de descubrir la verdad y quizás cambiar el curso de los acontecimientos. El camino al templo era largo e inquietante. La ciudad la recibió con calles vacías, ventanas con cortinas y escasos transeúntes que no la miraban a los ojos. En las paredes de las casas aparecían rastros apenas perceptibles, círculos, espirales, símbolos que solo se veían bajo cierta luz. Lena los observaba, como si recogiera pruebas en la escena de un crimen. El templo se alzaba sobre los demás, con su cúpula agrietada y sus paredes cubiertas de fórmulas, nombres de ciudades desaparecidas, fragmentos de poemas y oraciones. Dentro olía a frío, humedad y a algo apenas perceptible, una mezcla de incienso y ozono. Lena recorrió un largo pasillo donde el eco de los pasos respondió con un golpe sordo, y salió al salón principal. Allí, entre los escombros y el polvo había gente. No había más de una docena. Hombres y mujeres de diferentes edades, vestidos con ropas sencillas, casi sin rasgos distintivos. Sus rostros estaban tranquilos, pero en sus ojos se percibía fatiga y determinación. En el centro del círculo estaba el hombre de la fotografía, alto, de pelo espeso, con un libro sin tapa en las manos. «¿Viniste?», dijo, sin preguntarle su nombre. «¿Recuerdas más que otros?». Lena asintió, sintiendo la ansiedad crecer dentro de ella. «Somos los escribas», continuó el hombre. «Preservamos la memoria de lo que debe olvidarse. Borramos lo que impide que el mundo avance». No había orgullo ni arrepentimiento en su voz, solo cansancio. «¿Por qué están borrando ciudades?», preguntó Lena, apenas conteniendo el temblor. «A veces el pasado pesa demasiado. A veces un solo error puede destruirlo todo. Le damos al mundo la oportunidad de empezar de nuevo», respondió. «Pero tiene un precio». En ese momento, una de las mujeres del círculo levantó la cabeza. En su frente tenía pintado el símbolo del infinito, y en sus ojos había vacío. «Recuerdo mi ciudad», dijo. «Recuerdo cómo desapareció. Pero ahora no me recuerdo a mí misma». Lena sintió un nudo en la garganta. Comprendió. Estas personas no eran villanos ni fanáticos, eran víctimas de su propia misión. Cada uno dio una parte de sí mismo para salvar a los demás, pero el precio fue más alto de lo que jamás imaginaron. «¿Puedes recuperar las ciudades?», preguntó Lena. El hombre la miró con tristeza. «Podemos intentarlo. Pero para eso alguien tiene que renunciar a su memoria. Es la única manera de restaurar lo borrado». Le entregó el libro. Vacío. Solo la primera página tenía un símbolo familiar. «¿Estás listo?», preguntó. Lena tomó el libro, sintiendo que algo se rompía en su interior. Sabía que si accedía, podría salvar a los desaparecidos, pero se perdería a sí misma. Si se negaba, las ciudades quedarían en el olvido y ella conservaría su memoria,
pero viviría con esta carga el resto de su vida. La sala quedó en un silencio absoluto. Incluso la respiración de los presentes se fundía con el silencio, y al otro lado de las ventanas la niebla se espesaba, ocultando la ciudad del mundo. Lena cerró los ojos, recordó los rostros de los desaparecidos, sus voces, su eco. Sabía que realmente no tenía otra opción. «Estoy lista», dijo abriendo el libro en la primera página. En ese momento, las paredes del templo temblaron y fuera del círculo se encendieron luces fantasmales. Un eco de ciudades, voces y destinos que regresaban. Se hizo imposible respirar en el templo. El aire era denso como el agua y olía a algo a la vez familiar y extraño. Tierra mojada, papel viejo, electricidad antes de una tormenta. Lena estaba de pie en el centro del círculo, aferrada a un libro vacío. A su alrededor, los rostros de los copistas desvanecidos, como si ya hubieran empezado a borrarse de la memoria. La niebla se espesaba fuera de las ventanas, y a través de ella se veían los contornos de calles que no estaban en el mapa. El hombre del libro se acercó. Su voz se volvió más baja, como si no solo le hablara a ella, sino a sí mismo. «¿Recuerdas por qué viniste?» Lena asintió, aunque todo su interior temblaba. No estaba segura de poder contenerse si empezaba a renunciar a sus recuerdos. Pero no había otra opción. Sus dedos abrieron el libro por la primera página. El símbolo del infinito brilló con una luz tenue, y en ese momento Lena sintió que algo en su interior empezaba a disolverse. No con dolor, sino con una extraña facilidad, como si alguien le quitara una pesada piedra del pecho. Imágenes destellaron en su mente, risas de niños, olor a pan, el sonido de un tranvía, el rostro de su madre, la primera nevada. Todo esto destelló y desapareció, dando paso a voces extrañas, calles extrañas, destinos extraños. Aclaró el templo. Sombras fantasmales recorrían los muros, formando los contornos de casas, plazas, faroles. Al principio, borrosos, pero con cada segundo que pasaba, cada vez más nítidos. Lena vio a la gente regresar. Primero siluetas, luego rostros, luego voces. No se reconocieron, pero cada uno llevaba consigo un pedazo de lo perdido. Con cada nuevo recuerdo, Lena se sentía más ligera y a la vez más vacía. Ya no recordaba los nombres de sus padres, no recordaba su libro favorito, no sabía en qué ciudad vivía, pero en cambio, cientos de otras historias vivían en su interior. Aquellas que se habían borrado, pero que ahora regresaban. En algún momento se dio cuenta de que si continuaba, desaparecería por completo, se disolvería en la memoria de la ciudad, se convertiría en un eco entre las sombras. Se detuvo, cerró el libro, y en ese instante el templo se llenó de un silencio absoluto, en el que solo se oía su propio susurro, apenas audible. Los copistas la rodeaban, mirándola con gratitud y preocupación. El hombre de la capa se acercó y le quitó el libro de las manos. «Has devuelto más de lo que podías», dijo. «¿Pero qué queda de ti ahora?» Lena se miró las palmas de las manos. Apenas se veían líneas en su piel. Fragmentos de vidas ajenas, fragmentos de frases, símbolos que no podía leer. Intentó recordar su nombre, pero en su cabeza resonó la voz de una mujer entre la niebla. «Estábamos aquí, lo recordamos». Afuera, el templo ya no estaba en ruinas. Las calles volvían a su esplendor, las casas cobraban color, las luces se encendían en las ventanas. Pero Lena no sentía alegría,
se encontraba en el umbral entre el pasado y el presente, entre ella misma y la ciudad que ahora vivía en su interior. En ese momento, el hombre de la capa preguntó, «Si tuvieras la opción de nuevo, ¿harías lo mismo?» Lena quiso responder, pero no encontraba las palabras. La única pregunta que le quedaba en la cabeza era qué era más importante, salvarse a sí misma o recuperar lo perdido para todos. Salió del templo, disolviéndose en la niebla matutina. Tras ella se oían voces, risas, el sonido de un tranvía. Todo lo que había desaparecido regresaba. Pero ¿quién la recordaría ahora? En las afueras de la ciudad, Lena se detuvo y miró hacia las calles que nadie recordaba ayer. Solo había un vacío en su pecho y una pregunta silenciosa que no desaparecía. ¿Qué queda si el recuerdo de ti desaparece? ¿El final o el principio?